Bienvenidos nuevamente y qué alegre que nos puedan estar viendo a través de YouTube y a través de nuestra página en Facebook de Iglesia Dios Tu Sanador. Es un gusto para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y para su servidor compartir nuevamente con ustedes un programa más. Hoy la pregunta es bien interesante, ¿qué es el reino de Dios? Qué lindo. Amén. Muy buenos días a todos y quisiéramos hacer una breve oración antes de empezar el programa. Dios Todopoderoso, queremos poner en tus manos este tema tan interesante y te queremos rogar que el Espíritu Santo nos ayude a poderlo dilucidar, compartir, enseñar, con el propósito de que cada una de las personas que nos favorecen con su atención puedan ser bendecidas, Señor. Te ruego, Padre mío, que tú estés aquí en medio de nosotros y que podamos nosotros ser instrumentos útiles en tus poderosas manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vemos entonces que un reino es un lugar en el que rige un rey. Si nos pudieras leer Isaías 24, verso 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, como está tratando de decir de una manera metafórica que el reino de Dios va a opacar esta luz tan poderosa del sol, ¿verdad? Y de la luna. Porque el reino de Dios está donde quiera que Dios reine sobre las vidas de las personas, ¿verdad? O sea, el reino de Dios no es visible porque el Señor es también invisible. Si tú nos pudieras leer Mateo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, se trata de un reino que no es visible. Es algo subjetivo. Pero tenemos ejemplos que nosotros podríamos tomar de la misma Biblia. Porque Jesucristo trató de enseñarnos que el reino de Dios había venido a nosotros y que penetra en nosotros, entra en nosotros. Por ejemplo, Nicodemo, si pudieras ir en tu Biblia, por favor, a San Juan 3, versículo 3. Nicodemo trataba de comprender estas cosas que, siendo él un maestro de Israel, le era difícil, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que tenemos que nacer de nuevo, abrirle nuestro corazón a Cristo para que nuestro espíritu renazca y entonces podamos ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo ver el reino de Dios? Por ejemplo, tú sabes de panadería. Amén. ¿Puedes tú ver realmente cómo crece la masa? No solo sé por qué ocurre, pero no puedo ver. Vayamos en tu Biblia, por favor, si mal no recuerdo, Mateo 13, verso 33, si no recuerdo. Si mal no recuerdo. Mateo 13, 33. 13, 33. Así es. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. O sea, el reino de Dios es semejante a eso. Así es el Señor Jesucristo. Porque una persona toma la harina, la prepara y le pone el leudo, la levadura, y lo deja, y cuando él viene a ver, eso ha crecido enormemente, ¿verdad? Pues así es el reino de Dios, porque no se puede ver, pero va creciendo dentro de nuestro corazón y se vuelve como una progresión geométrica, que conforme tú vas conociendo a Dios, vas compartiéndolo con más personas, y esas personas al conocerlo y al hacerle nuevo, se lo dicen a otras personas, y se vuelve una cosa gigantesca. Hoy en la mañana comentaba pastor que nosotros como hijos de Dios no deberíamos de usar la expresión yo voy a la iglesia, sino deberíamos decir yo soy la iglesia. Amén. Porque una cosa es ir a la iglesia y ser un religioso, y otra cosa es ser la iglesia, que es tener el reino de Dios en nuestra vida. Así es. Ese es el punto. Entender que somos el reino de Dios. Amén. Cuando Jesús dijo el reino de Dios es cercado a vosotros, era porque Él estaba ahí influyendo en el corazón, entrando en el corazón de todos. Y cuando entre en nosotros, nosotros somos el reino de Dios entrando en nosotros corazones al compartirle las buenas nuevas de Dios. Por eso es tan importante de que nosotros entendamos
que no es visible, ¿verdad? Amén. Si pudieras leernos Mateo 3, versículo 2. Lo leí ya. Ahora me parece que es Lucas 17, 21. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sí, es que yo te pedía porque aquí no es Jesús el que está hablando, sino es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que está diciendo, arrepentíos. Y está diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él sentía algo en su corazón, porque él era familiar de Jesús consanguíneamente por María, pero no lo conocía. Sin embargo, cuando él lo vio en el río, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto para toda la humanidad de todos los tiempos. O sea, él tuvo una revelación formidable. Por eso fue que Jesús dijo, de vientre de mujer no ha nacido en la tierra otro más grande que Juan el Bautista. Pero hizo hincapié en decir, sin embargo, en el reino de los cielos él tenía muy diminuto. Amén, amén. O sea, aquí en lo que tú nos leíste, vemos que se trata de algo espiritual que no es visible, como nos leíste lo de Nicodemo también, porque Nicodemo quería entenderlo de una manera muy objetiva, muy racional, es decir, ¿cómo puedo para nacer de nuevo entrar, hacerme un bebé para entrar en el vientre de mi madre otra vez sin nacer? Entonces le dijo Jesucristo, tienes que entender que eso es carnal y yo te estoy enseñando algo que es espiritual, ¿verdad? Por eso le dijo, lo que es nacido de la carne, le digo, carne es. O sea, está diciéndole, eso es pasajero, eso se termina, eso se acaba. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, le estaba diciendo, esa es la eternidad del reino que te estoy tratando de explicar. Amén. Por eso es tan maravilloso lo que el Señor está enseñando. En su oración modelo, el Señor nos dio una petición para que se la hagamos a Dios, y nos puedes leer en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está diciendo Jesús que le digamos a Dios eso, ¿verdad? Que venga el reino a nosotros, porque necesitamos ese reino. ¿Qué sería de nosotros si Dios no gobierna nuestro corazón? Bueno, ¿qué es de nosotros? Sería la pregunta correcta, porque nuestra vida muchas veces lleva un rumbo tan equivocado y hacia la destrucción, y es porque no dejamos que sea el reino de los cielos en nuestro corazón el que gobierne. Así es. No nos avasallamos a ese Rey maravilloso, lleno de ternura y comprensión para nosotros. Aquí vemos en esta oración la prioridad que le concedía a Cristo al reino de Dios. O sea, no podríamos decir que el reino de Dios llegará a la tierra cuando la voluntad del Señor sea tan respetada aquí como en el cielo, es decir, cuando el mundo visible sea un reflejo total del invisible. Yo creo que sí, ¿verdad? En el reino de Dios todo está sujeto al poder de Dios en forma instantánea. Amén. ¿Verdad? Sin vacilaciones. Pero aquí en el mundo visible siempre hay resistencia a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Por eso es que Él dice que venga al reino de Él a nosotros, para que como le obedece el reino invisible, le obedezcamos nosotros como su reino visible, ¿verdad? Amén. Porque todo lo que hacemos en favor de lo que Dios nos pide va siempre en nuestro favor, va siempre en nuestro beneficio, va siempre en nuestro crecimiento, porque Dios no es egoísta. Amén. Nunca toma las cosas para Él, sino quiere que las aprendamos para nuestro propio beneficio y crecimiento, ¿verdad? Ahora, el reino de Dios también tenemos que entender algo. Rompe con los cánones que tenemos, es eterno. Por ejemplo, Pablo dice que cuando él fue derribado al suelo, no dice si iba a pie o iba a caballo, simplemente dice que lo derribó al suelo, porque él iba furioso en ese momento, y el Señor lo tiró al suelo, primero para enseñarle que él era polvo, luego le quitó la vista para poder hacer que él viera con sus ojos espirituales, que nosotros no vemos con nuestros ojos espirituales, todo lo vemos con estos ojos de carne. Entonces, cuando él estuvo en esa circunstancia, al principio él quedó ciego físicamente y tuvieron que guiarlo, y lo guiaron a una casa que estaba ahí en Damasco, y lo tuvieron ahí con un siervo, pero durante 3 días y 3 noches él estuvo ahí reposando
sin comer, sin beber y prácticamente en un estado inerte, podríamos decir, porque en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, él explica en los versículos del 2 al 4 que él fue tomado por el Espíritu Santo en su espíritu y llevado al reino de Dios. Y él dice, donde oí palabras inefables que no me es dado expresarles. O sea, son secretos que Dios le dijo que no se los revelara a ustedes. Pero ahí estamos viendo nosotros algo muy interesante. 3 días, y con esos 3 días él aprendió todo lo que los discípulos aprendieron de Cristo en 3 años y medio. O sea, donde Cristo está, el tiempo corre de otra manera. Nosotros aquí estamos sujetos al sistema solar, a las 24 horas que tiene un día, ¿verdad? Y a la traslación alrededor del Sol que dura un año, 365 días. Ahora, nosotros cuando entramos en el reino espiritual, rompemos con esas limitaciones que tenemos, porque es la sobrenaturalidad del reino en nosotros que nos permite ver, sentir y entender muchas cosas que en nuestro humanismo no logramos comprender. O sea, aquí el reino eterno es el lugar en el que moraremos finalmente todos los cristianos. Sin embargo, en la actualidad es un reino invisible en medio de nosotros. En cualquier lugar en que se encuentren personas que honren al Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde quiera que se encuentre el Espíritu del Rey, el Espíritu Santo, ahí va a estar siempre el reino de Dios. Porque Pablo se volvió tierra fértil para el Señor, escribió mucho dando revelación de lo que podía suceder. Por ejemplo, Pablo no estuvo cuando el Señor estuvo en el cenáculo con los discípulos, con los 12 discípulos, y tuvieron la última cena. Sin embargo, Pablo en 1 Corintios 11, desde el verso 23, él dice, porque yo os he enseñado lo que también recibí del Señor, que el día que fue entregado tomó pan, y luego relata todo lo que sucedió, pero él no estuvo ahí, ni se lo contaron los discípulos, sino fue en ese lapso de tiempo que espiritualmente pudo conocer el reino de los cielos, donde Cristo le explicó todo en 3 días, y él regresó siendo un super teólogo. Así es, amén. Un super psicólogo, un super cristiano, ¿verdad? Porque por eso cuando a él lo llevaban, dice la tradición, porque eso no está en la Biblia, dice la tradición que en una mañana muy fría, cuando sacaron al de la cárcel a Pablo, que era un ancianito, temblando de frío, ¿verdad? Le bajaron una soga con una gasa, y en la gasa él metió el pie, porque estaba 2 pisos para abajo, y dice que lo sacaron los soldados romanos, pero dice que los presos estaban anonadados de ver que Pablo llevaba el rostro resplandeciente, iba feliz, y le iban a cortar la cabeza, pero él iba feliz, porque estaba convencido a dónde iba, y estaba seguro que ese cuerpo iba a ser restaurado, porque cuando estamos en el reino de Dios, hay eternidad en nosotros. Amén. Nuestro hermano nos despide con una oración. Señor Jesús, por favor, que venga tu reino de verdad a nuestra vida y el gobierno del Santo Espíritu esté sobre nosotros, Señor. Por favor, concédele a las personas que ven esto ser tocados por tu amor y por tu bendición. Alcánzalos, Dios mío, para que cambien sus vidas. Señor, ir a la iglesia no nos cambia. Nos cambia dejar que el reino entre en nosotros y hacer que la palabra se haga verdad y vida. Porque nosotros, Señor, queremos creer en ti y queremos buscarte cada día. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos como aquel hombre que dijo, ayuda en mi incredulidad. Así te pido, ayudes a cada persona, Señor, para que sean creyentes, porque el tiempo se acerca. Cuando tu venida, Señor, levantará la iglesia y la va a llevar en ese rapto glorioso. Por favor, que la gente abra sus ojos y que busquen tu rostro, Jesús. Y que te conozcan a ti y no a una religión. Que te conozcan a ti y que tengan una relación personal contigo. Abrimos nuestro corazón para ti, Jesús, y te entregamos nuestra voluntad. Gracias por este tiempo y gracias por permitirnos llevar este mensaje en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.